Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más de la cuenta atrás. Ya vamos por el capítulo número 14 y tenemos que hablar de una selección muy particular que vamos a analizar en este vídeo. Antes que todo, agradeceros por todo el apoyo que le estáis dando a esta serie. Sé que a algunos de vosotros os está gustando bastante y la estáis siguiendo. Tuvimos un parón hace una semana, así que ya hemos vuelto un poco al rodaje y vamos a terminar la serie hasta comentar obviamente las 48 selecciones. Así que no me enrollo más, hoy toca hablar de Túnez. Pues aquí lo tenemos, Túnez, la número 14 ubicada en el ranking FIFA, ya sabéis que lo estamos haciendo por orden, es la número 44 en general, en todo el mundo, y obviamente proveniente del norte de África, de la CAF, de la Confederación Africana. Como siempre hacemos en todos los vídeos, pues vamos a hablar de una selección tunecina que ahora veremos que ha crecido mucho en los últimos años. Es una selección que realmente se ha impuesto como una de las potencias a lo silencioso, porque obviamente nadie habla como tal de Túnez cuando piensa en África, ¿no? Siempre pensamos en Egipto, pensamos en Marruecos, podemos pensar también en Senegal, que es obvio, porque a lo mejor en concreto Marruecos y Senegal, por los últimos resultados deportivos, pues obviamente son selecciones que las puedes considerar mejores. Pero siempre está Túnez, siempre está Argelia, siempre hay otro tipo de selecciones en África que también nos llaman mucho la atención. Así que no me enrollo más, vamos a comenzar hablando de su historia en los mundiales. Y bueno, la verdad es que Túnez, de todos los vídeos que hemos hecho, es de los que mejor recorrido ha tenido mundiales. Esta va a ser ya su séptima participación y bueno, desde Argentina 78, cuando hizo su debut llegando a la fase de grupos, me ha llamado algo mucho la atención, y es que Túnez en cada mundial que ha ido jugando, a nivel estadístico, de una manera o de otra, ha ido poco a poco mejorando su nivel, y es que podemos ver que nunca ha conseguido pasar de la fase de grupos. Tuvimos también a Túnez en Francia 98, se perdió México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, y después tenemos Corea y Japón, ese mundial de 2002 donde también estuvieron, Alemania 2006, después se perdieron tanto Sudáfrica 2010 como Brasil 2014, regresaron en Rusia 2018, volvieron también en Qatar 2022 y ahora están listos para hacer historia en este mundial Estados Unidos, México y Canadá del 2026. La verdad es que quiero hacer un inciso en lo que acabo de comentar antes, porque me parece una selección que tiene todo de cara para hacer historia en este mundial, sinceramente. Ahora también comentaremos un poco las expectativas, pero yo creo que, sinceramente, Túnez se ha quedado y ha tenido muy mala suerte a las puertas de pasar de la fase de grupos en algunas ocasiones. En Argentina 78 pues fue su peor resultado en la historia de los mundiales. Después en Francia 98 lo hizo un poquito mejor. Después ya fue, por cierto, en todos los mundiales al menos ha sacado un empate, al menos ha sacado un punto. No hay ningún mundial donde Túnez haya sacado 0 puntos. Y después, recientemente, hemos tenido, por ejemplo, una victoria en el Mundial de Qatar 2022 donde consiguieron ganarle a Francia y consiguieron también otro empate. Finalmente pasó a Australia en el grupo, pasó a Australia, fíjate, en un grupo con Dinamarca también, pasó a Australia como segunda y Túnez se quedó como tercera con 4 puntos. Recordemos que Túnez le ganó a Francia 1-0 en la tercera jornada de su grupo en Qatar 2022. Obviamente Francia pues no se jugaba nada y es normal, ¿no?, el resultado, pero igualmente Túnez la verdad es que se ha ido haciendo un nombre y yo creo que ya ha llegado la hora. Yo creo que Túnez debería de intentar clasificar por primera vez de su historia más allá de la fase de grupos y dar otro salto más. Aquí podemos ver a varias estrellas que tiene Túnez, de las muchas tantas que tiene. Como digo, creo que me pasa con otras selecciones que quizá no tenga una gran figura, no tenga una gran estrella, como por ejemplo se me viene a la mente Georgia, ¿no?, con Kvaratskhelia, que no tiene, digamos, un gran referente, pero sí que tiene una selección bastante equilibrada, una selección muy ofensiva también, una selección que siempre tiene garra, y yo creo que también esto se nota en los jugadores que tiene. Comenzamos con Aníbal, que es probablemente el jugador mejor valorado de toda Túnez. Actualmente está jugando en un Burnley que acaba de descender, pero bueno, ya jugó en el Mundial de Qatar 2022, es un jugador muy representativo de Túnez, es probablemente lo mejor que tenga a nivel de talento. Todavía tiene una buena edad para seguir ganando cosas, tiene una buena edad todavía incluso para crecer futbolísticamente, y yo creo que Aníbal es una de las mayores joyas que tiene Túnez y sin duda va a poner en práctica en este Mundial 2026. Atención, porque nos vamos a la joya de la corona. Para mí es de lo mejor que ha sacado Túnez en los últimos años y estamos hablando de Ismael Garbi, que actualmente está jugando en el Augsburgo en Alemania. Es pues bueno, un equipo que no suele aspirar a la tabla alta, pero sí que suele ser un equipo siempre bastante competitivo, y en concreto un Ismael Garbi que tiene una
trayectoria bastante peculiar. Fue incluso canterano del Paris Saint-Germain, estuvo en la plantilla del Paris Saint-Germain hace muy poquito tiempo, ha pasado por grandes equipos, es un jugador muy talentoso, es un jugador muy interesante, es un jugador que, como digo, tiene mucho talento, tiene mucho potencial y sin duda yo creo que estamos hablando de Ismael Garbí, una de las joyas que tiene Túnez y que yo creo que incluso podría dar la sorpresa y sobresalir en este mundial si aprovecha sus oportunidades. Y terminamos con Montassar Talbi, uno de los centrales que va a tener Túnez en este mundial. Actualmente está jugando para el Lorient, un equipo que juega en la liga francesa. Bueno, Talbi es una de las defensas que tiene Túnez para este mundial. Yo creo que es un seguro, es un jugador bastante sólido, es un jugador con su recorrido, es un jugador que ya es veterano y yo creo que Túnez, como digo, es una selección que de las que hemos comentado que son así pequeñas hasta el momento, entre comillas, porque si has clasificado al mundial pues no tienes nada de selección pequeña, ya te lo aseguro, pero Montassar Talbi en concreto yo creo que demuestra un poco el equilibrio que tiene Túnez, ¿no? Porque por ejemplo vemos selecciones que sufren mucho defensivamente pero después ofensivamente son bastante buenas. Después vemos casos contrarios como por ejemplo Uzbekistán, que tiene a Kusanov. Es verdad que en concreto Uzbekistán tiene también un buen ataque, pero me entendéis, ¿no? Yo creo que Túnez tiene tanto buenos jugadores arriba como buenos jugadores en el medio campo, como podemos ver a Ismael Garbí, y buenos perfiles también en esa defensa. Así que es verdad que quizá lo que más le pueda fallar a Túnez sea un buen portero, pero la verdad es que tampoco podemos pedirle mucho más. Y ojito, porque este ha sido el camino al mundial que ha tenido Túnez. La verdad es que ha sido un camino al mundial prácticamente perfecto. Tan solo se le ha escapado un partido que ha terminado en empate y por el resto pues 9 victorias, 0 derrotas. Es una de las selecciones que no ha tenido que marearse mucho, como por ejemplo hablábamos de la República Democrática del Congo, de Irak mismo, ¿no? Que sí que se han tenido que marear mucho y calentarse mucho la cabeza para poder clasificar al mundial, que han tenido que jugar muchos playoffs, tanto regionales como internacionales. Ahora podemos ver, ¿no?, que Túnez le toca este grupo con Namibia, Liberia, Malawi, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. La verdad es que es un grupo bastante asequible, o sea, el favorito era Túnez y obviamente sabíamos todos que iba a sorpasar a todas estas naciones. Quizá Namibia fue la única que le pudo dar pelea y la verdad es que estuvo bastante lejos y en general creo que terminó con 15 puntos, así que Namibia no es que no estuvo ni cerca de pelearle a Túnez. Tampoco había una clase media muy alta, ¿no? Podemos ver a una Guinea Ecuatorial que ha tenido muchos problemas en esta clasificación mundialista, porque si no es verdad que Guinea Ecuatorial hubiese tenido más oportunidades, pero ya sabéis que se lió muchísimo el tema de la federación y bueno, líos que pasaron en Guinea Ecuatorial de que no pudieron jugar un partido contra Malawi, si no me equivoco. Y bueno, la verdad es que Túnez ha clasificado directamente, como digo, clasificación sencilla, clasificación segura y que otra vez pues confirma que es una de las selecciones más sólidas actualmente de África y que por primera vez en toda su historia, ya lo veíamos en el rumbo al mundial, ha clasificado 3 veces seguidas al mundial de fútbol, así que al final se nota mucho el crecimiento de este país. Pues vamos a analizar el grupo que le ha tocado. La verdad es que ha caído en el grupo F, ha caído pues en un grupo que, por cierto, si no me equivoco, hay una maldición que es que nadie en el mundial nunca ha conseguido ganar en el grupo F, así que Túnez, lo siento mucho, pero no creo que vaya a ganar el mundial, ni Túnez, ni en teoría hasta ahora ganaría ninguna de las selecciones que también está este grupo. Me gusta mucho el tema de las maldiciones en el mundial, porque siempre estamos pendientes de a ver si se rompe por fin un año o no, y podemos ver cómo su primer partido va a ser contra Suecia. Viendo el calendario, creo que va a ser el partido el que deberían de ganar, la verdad, porque después van a tener unas selecciones bastante más complicadas. Suecia, que es una selección que, recordemos, ha clasificado por vía playoff en Europa, porque en la Nations League consiguió, digamos, un pase a los playoffs para clasificar a la Copa del Mundo. Yo, sinceramente, no estoy a favor de estos sistemas de la UEFA de combinar Nations League con otras competiciones. Entiendo un poco, ¿no?, que a la Nations League le quieras dar un poco más de relevancia, pero, por ejemplo, nos pasan cosas como el caso de Suecia, que hizo una clasificación lamentable en el Mundial y que le pasaron por encima a otras selecciones que no deberían de pasar históricamente por encima a Suecia, y sin embargo Suecia pues después por vía playoff pues oye, ganó los 2 partidos, eso sí que está merecido, pero sí que es verdad que yo, en mi opinión, pues pienso que es una selección que
aunque tiene grandes jugadores, como digo, lo hizo muy mal en la clasificación mundialista y que no debería estar en el Mundial. Pero igualmente, pues han clasificado, tienen grandes jugadores, Alexander Isak, Gyökeres, bueno, ya llegaremos al vídeo de Suecia en concreto. Es un partido que Túnez le va a costar. Creo que Túnez ha tenido mala suerte en estos grupos, porque por ejemplo tenemos el grupo B con Canadá, Qatar y otras selecciones que yo creo que es bastante más asequible. Es un grupo muy competitivo, es un grupo muy igualado y que Túnez, ojo, entiendo que todo el mundo la ponga como última en este grupo, pero yo creo que va a dar mucha más guerra de la que nos pensamos. Como digo, contra Suecia, partido completamente crucial y va a ser el primero. Aquí en España, por cierto, se va a jugar a las 4 de la mañana. Después partido contra Japón. Yo creo que aquí sí que es verdad que lo tienen bastante complicado. Se puede dar la sorpresa, o sea, me gusta porque Túnez, cada partido puede dar la sorpresa. Es verdad que cada partido que pasa es más complicado dar la sorpresa, ¿no? No es lo mismo dar la sorpresa contra Suecia que contra Países Bajos. Yo creo que los nipones se lo van a poner bastante complicado, no creo que consigan puntos, y contra Holanda, Países Bajos, tampoco creo que consigan puntos, pero como digo, todo es posible en un mundial. Túnez es de las típicas selecciones que te mete una sorpresa, te mete un sorpresón, como ya hizo en Qatar 2022 ganándole a Francia, así que veremos qué termina sucediendo, pero como digo, ese partido contra Suecia lo tienen que apuntar, porque yo creo que pocas oportunidades como esa más van a tener en este Mundial 2026. Obviamente un éxito para Túnez sería clasificar a 16avos, sería superar su barrera histórica de estar siempre en la fase de grupos y poder, como digo, avanzar a una ronda eliminatoria. Yo creo que sería obviamente el sueño de Túnez, ¿no? Y sobre todo sobrevivir a este grupo con Suecia, Países Bajos y Japón. Y obviamente un fracaso pues sería no sumar ningún punto, al menos no rascar un empate, ¿no? Contra ninguna de estas tres selecciones también que te han tocado en este grupo F. Así que esto ha sido todo. Dale like, suscríbete para más contenido como este. Como digo, os agradezco muchísimo el apoyo que le estáis dando a esta serie. De verdad, vamos a seguir a tope subiendo capítulos cada día. Nos vemos en la próxima. Adiós.